es común que los médicos oigamos por referencias o nos digan los mismos enfermos que no entienden nuestro lenguaje, que nosotros hablamos un lenguaje cerrado, un lenguaje especial, que hace que ellos no entiendan lo que decimos. Es que la diferenciación de nuestro lenguaje se ha ido haciendo a través del tiempo con tal magnitud con respecto a lo que es el lenguaje vulgar o coloquial, incluso el lenguaje que hablan personas educadas, se ha separado tanto, digamos, que está haciendo ya o está constituyendo un lenguaje de las profesiones, un lenguaje denominado hermético, cerrado, que hace que el enfermo habitualmente no entienda nuestras palabras. El lenguaje en general es lo que nos lleva a la adaptación de la vida en la sociedad. En realidad el hombre, a través de su lenguaje hablado, ha podido mantener una serie de mitos del folclore, pero fundamentalmente con el lenguaje escrito ha podido cimentar para las sucesivas generaciones todos los descubrimientos, los conceptos históricos, los hallazgos que ha hecho el hombre a través de la civilización. Es decir, que el lenguaje nos ha hecho madurar, nos ha hecho realmente hombres y nos ha hecho mejorar desde el punto de vista intelectual, científico, aunque no tal vez emocional, porque yo me refiero fundamentalmente al lenguaje verbal, pero hay otro lenguaje que es el preverbal, que es el lenguaje de los gestos, que generalmente no necesita tanto de ese componente, digamos, intelectualizado científico, sino que es el lenguaje más bien de las emociones. No olvidemos que incluso agrupaciones de insectos, o aquellos insectos que viven en colonias, tienen su lenguaje. El contacto de las antenas en las hormigas, como la danza que hacen las abejas, que les permite manifestar al resto de sus congéneres donde se encuentra un lugar donde ir a libar las flores, es decir, que ellas tienen también su lenguaje, cosa que no es ajeno al resto de todos los animales, porque tal vez los póngidos, los actuales póngidos, si se los entrena, como habitualmente se ha hecho con orangutanes y chimpancés y gorilas, pueden llegar a tener cierto conocimiento simbólico del lenguaje, es decir, que no carecen de manifestaciones que el hombre estudia con el objeto de ver esta evolución que ha tenido el lenguaje en los animales, en estos hominidios, como digo. En el lenguaje van a existir una representación de una idea, fundamentalmente, a través de un sonido, y esto todo manifestado a veces con contenido emocional. Se dice que el contenido emocional de un lenguaje es lo primario. El lenguaje, cuando tiene más contenido emocional, puede ser más gestual, menos verbal, y cuando se intelectualiza, cuando se perfecciona, va dejando ese contenido emocional para ir al contenido directamente abstracto, el contenido de las ideas. Ya Unamuno, Miguel de Unamuno, había dicho que la palabra, cuando es palabra de verdad, es la fuerza creadora que eleva al hombre sobre la naturaleza inhumana y bruta. El hombre, había dicho Miguel de Unamuno, es hombre por la palabra. Y indudablemente recreando estos conceptos que he vertido anteriormente, de la importancia que tiene el lenguaje para la vida en comunidad del hombre, que le permite contactarse, le permite intercambiar ideas, modificar las propias, por un fenómeno de comunicación donde interviene ese fenómeno feedback, donde el individuo se interroga a sí mismo y cambia sus conceptos, y que después, a través del sonido de la palabra articulada, lo puede comunicar a los demás. Para Platón, decía Platón que el lenguaje es un fenómeno natural, como el comer y como el dormir, lo cual llevó esto a hacer en algunas oportunidades algunas disquisiciones hasta jocosas, porque decían que el lenguaje, cuando es pesado, es lleno de galimatías, cuando es reiterativo, hace que el individuo se indigeste. Lo mismo, esto se había extendido, dicho generalmente por los literatos, para algunas páginas literarias que decían que, así como Platón decía, como eran similares a comer o dormir, eran también en algunos casos indigestos. La definición de la Real Academia es más simple. Dice que el lenguaje es el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o lo que siente, es decir, que
simplemente no entra en mayores apreciaciones sobre las características de uno u otro lenguaje, pero nos da ese concepto de que es el conjunto de palabras que el hombre articula para comunicarse. Piaget, a su vez, Jean Piaget dice que el lenguaje no se desarrolla ni se organiza sin una estructura propia de la inteligencia. De ahí que considera que la aparición del lenguaje en el hombre es consecuencia directa de su inteligencia. Esto podría tener alguna relación, digamos, anecdótica con lo que ha sucedido con los niños lobos, que se han encontrado, que se han criado perdidos a veces en regiones boscosas, donde ellos han articulado un lenguaje que han imitado de la naturaleza, en base a su propia inteligencia, de la que no carecían. Ese lenguaje se ha llamado lenguaje pajaril, imitaban los ruidos de la naturaleza, el sonido de los pájaros, los cantos, pero que les permitía, cuando no estaba aislado, o aún cuando estaba aislado, para conectarse con los mismos animales de la naturaleza, haber creado una especie de lenguaje particular, un lenguaje propio, lo cual demuestra la tendencia casi ineludible a que el hombre establezca un lenguaje para conectarse con sus propios hermanos, digamos, o directamente con los animales de la naturaleza. Sánchez de Zavala, en ese sentido, dice que el lenguaje es una vinculación constante con el ser humano y de esa forma es una penetración dentro de la especificidad del hombre. Es decir, que gracias al lenguaje nosotros podemos penetrar, entrar dentro de los seres humanos y conectarnos con sus propias ideas y poder establecer las relaciones que llevan después a toda lo que ha sido la civilización y todo el lenguaje escrito que se ha acumulado en los millones de libros que existen o que están depositados en esos cementerios de libros, como ha dicho Sarmiento en una oportunidad, que eran las bibliotecas. Las modalidades y los tipos de lenguajes incluso varían en las distintas etnias. Por ejemplo, los franceses utilizan a menudo los labios para modular o articular esa palabra, como decía la Real Academia Española, mientras que los alemanes en su lenguaje utilizan más la laringe. Y los italianos, especialmente los del sur, hacen gestos con las manos, con los dedos, lo que ha tenido se ha relacionado en cierto modo con un juego antiquísimo que ellos tenían, que se denominaba, o el juego se llamaba Micari Digitis, que ellos con las manos hacían todos esos juegos, que después han llevado al lenguaje y se puede apreciar en general con la forma de hablar de estas etnias, como digo. Hay muchos tipos de lenguaje. Otro de los lenguajes sería el del arte. El arte es un dialecto en realidad del lenguaje, pero se basa en los colores fríos, en los colores cálidos, en la composición de un cuadro, en los empastes, lo cual hace que para poder apreciar el arte exista un diccionario que no es otro que ese proceso evolutivo de la comprensión del arte. Es decir, que si nosotros ponemos frente a una obra de arte a un neófito, es probable que aprecie los colores, que se sienta subyugado a lo mejor por la composición, o no deja de ser un lenguaje en cierto modo que llega a espíritus a veces no muy cultivados. Pero no obstante, la comprensión absoluta de ese arte, su modulación, la vibración que le puede ocasionar al espíritu, requiere de ese diccionario, de esa comprensión paulatina, lenta, que el arte va necesitando para poder ser comprendido con facilidad. Tal es así que Collingwood habla que otra forma de arte, como es la danza, según su idea, fue la primera de las manifestaciones que hubo con respecto al lenguaje. Y desde unas 3 o 4 anécdotas que voy a comentar, vamos a poder observar cómo se inicia el lenguaje en el hombre o cuáles pueden ser las claves del lenguaje del hombre, aunque indudablemente esto queda para los lingüistas, para los etnólogos, y es un tema de una incursión un poco para relacionarlo posteriormente con lo que es el lenguaje médico. El danés Jespersen, por ejemplo, pone una clara anécdota. Dice que 2 niños que son recogidos en un estado pecaminoso, un estado de desnutrición, en malas condiciones higiénicas totales,
que son dos hermanos gemelos, hijos de una mujer que los abandona y se los deja a una anciana sorda que no les habla durante 4 años y los cría en forma muy precaria. Indudablemente que le habrá otorgado afecto si no hubieran entrado, digamos, en un cuadro similar al hospitalismo con una depresión anaclítica y hubieran muerto, pero no obstante ellos carecen del lenguaje. El lenguaje lo han inventado los mismos niños. Jespersen, cuando ellos tienen 5 años y medio, cuando ya conocen el lenguaje danés que hablan en el asilo donde se los colocó entre los 4 años y los 5 años y medio, puede llegar a descifrar que los niños habían creado un lenguaje particular para comunicarse entre ambos. Ese lenguaje que él puede ir recogiendo a través de lo que ya los niños conocen del lenguaje danés, es un lenguaje lleno de neologismos, sin raíces de ningún, digamos, sentido, porque lo han creado para poder llegar a la comunicación, lo cual demuestra lo innato del lenguaje, esa, digamos, capacidad íncita dentro del hombre para poder o para ir a comunicarse con los demás. Esto puede tener cierta relación con lo que allá por el siglo XIII hace Federico II de Hohenstaufen, que ha sido llamado como emperador Stupor Mundi por su interés por la cultura y por el estudio. Él hace que varios niños que están en orfandad sean criados por distintas mujeres, pero con la intención de que ellas no le hablen ninguno de los idiomas que conocen, que no les hablen absolutamente nada, pero de esa forma también los niños carecen de afecto. Él buscaba de esta forma conocer si estos chicos iban a desarrollar un idioma particular que él pensaba que podía ser el hebreo o el arameo, que pensaba Federico II que era el idioma que se utilizaba en el paraíso. Al cabo de un tiempo, por hospitalismo, digamos por lo que he comentado de la depresión anaclítica, todo ese grupo de niños muere y Stupor Mundi, es decir, Federico II, no puede conocer en realidad cuál es el idioma que se hablaba en el paraíso. Otra anécdota que podemos mencionar es la aparición curiosa en el año 1812 en Nuremberg de un joven llamado Kaspar Heuser, que se creía que era sucesor de una, digamos, dinastía, pero que había sido encerrado, que también habla un lenguaje pajaril, un lenguaje totalmente desconocido para donde él llega, está en un estado de incultura total, y posteriormente a los 23 años aproximadamente es asesinado. No se sabe nada más de ese misterio, que fue el misterio de Kaspar Heuser, que hablaba justamente un idioma de esos adquiridos en forma solitaria por el mismo individuo. Y otro ejemplo de cómo pueden variar los lenguajes es el que nos da una situación que ocurrió en el año 1790, recreado habitualmente y en reiteradas oportunidades por la cinematografía, que es el motín que se produce en el Bounty, que es una nave inglesa que ha dado origen a varias películas con el mismo nombre, Motín a bordo, que es una nave inglesa que va en búsqueda o tratando de obtener desde Haití árboles del pan para llevar a Inglaterra. Esa, digamos, tripulación se amotina, está a la deriva durante mucho tiempo, muchos de ustedes lo conocerán por la cinematografía, hasta que desembarcan en una pequeña isla que se llama la isla de Pitcairn, que estaba perdida en medio del océano. En la isla desembarcan 12 marineros ingleses con 12 mujeres haitianas y 6 individuos tahitianos de Tahití. Estos desembarcan ahí. Al cabo de 10 años, a través de crímenes sucesivos que se ven realizando, queda un solo componente de la tripulación inglesa, ninguno de los tahitianos, y quedan 8 mujeres de las que 12 con que habían llegado al lugar de Tahití también, y varios niños. 8 años después, es decir, 18 años de este episodio que ocurrió en 1790, la Armada inglesa desembarca y encuentra una población muy reducida que habla un lenguaje totalmente que ellos no pueden ni siquiera reconocer, que no es ni el de los tahitianos ni el inglés, sino que es un lenguaje formado
por, digamos, básicamente, tal vez por unas palabras inglesas, pero que no tienen ninguna relación con las palabras que ellos en ese momento hablaban, tal es así que no pueden llegar a entender a sus mismos compañeros o al mismo compañero que ha quedado desde mucho tiempo atrás en ese lugar y que era el único sobreviviente después de esa serie de crímenes que habían ocurrido. Es probable también, en otro orden de cosas, que desde hace 300.000 años los hominidios hayan tenido alguna forma de comunicarse. De estos 300.000 años es indudablemente el hombre de Cro-Magnon, tal vez no el Neandertal, que haya tenido menos capacidad de comunicarse, haya tenido un lenguaje bastante estructurado. Para la Iglesia católica, el lenguaje es un don de Dios. Todo esto que nosotros decimos para el creyente ha sido dado la lengua a través, y ya está en la Biblia el problema de la Torre de Babel, ha sido dado a través de Dios. Pero en general, sacando la parte teológica, podemos considerar que el lenguaje es tal vez lo más conservador que tiene el hombre, porque así como nosotros hablamos de esas deformaciones que en 18 años ocurren con los tripulantes del Bounty, hablamos de esos idiomas que Jespersen habla de esos niños huérfanos, es decir, idiomas que están estructurados en base prácticamente a las ideas de un solo individuo o de un grupo pequeño como ocurre en la isla Pitcairn. En general, el lenguaje mantiene una característica, se dice que los de que tienen un mismo lenguaje piensan en ese lenguaje, actúan en ese mismo lenguaje, es un elemento de unión de las etnias y, como digo, un elemento muy conservador. No obstante, el lenguaje no es algo muerto, el lenguaje vive y muta permanentemente. En realidad, con todo esto que estamos exponiendo, queremos decir, justamente, para llegar a lo que es el lenguaje médico, que el lenguaje es algo vivo, algo que está permanentemente en cambio, y lo vamos a poder observar cuando lleguemos a hablar de lo que es el lenguaje de los médicos. Robert Grace, por ejemplo, dice que todos los lenguajes, él estuvo como escritor y filólogo que era, estuvo estudiando que todos los lenguajes tienen un hilo común, todos nacen o todos tienen sus mismas raíces a través de lo que fue posteriormente la dispersión del hombre por el mundo. Esa es su opinión. Y otro de los, Juan Bautista Vico, que fue un italiano que vivió allá por el siglo XVIII, que fue uno de los primeros que empezó a estudiar lo que era el lenguaje, tenía una teoría muy particular que incluso es considerada en la actualidad como real todavía por unas escuelas de especialistas en lenguaje, que el lenguaje empieza con los gestos, como uno podría pensar que es así, posteriormente sigue con los monosílabos, llega después a lo que es un lenguaje concreto, es decir, denominar determinadas cosas, la piedra, el árbol, y posteriormente se hace abstracto. En general, si uno piensa en lo que es la ontogenia, digamos, puede creer que así es la filogenia. En el niño también, el lenguaje primero el gestual de las risas, los monosílabos, y tiene toda esta misma, digamos, evolución de la que nos hablaba Vico. Pero vamos a entrar ahora a considerar lo que es el lenguaje médico, este lenguaje de una profesión determinada, este lenguaje que nosotros consideramos hermético y que el enfermo considera que es ininteligible para él. El enfermo no entiende lo que el médico dice. Más de una vez dice, sí, yo quisiera que me explique mejor lo que tengo porque me dijo algunas palabras que no he entendido. Más de una vez, por un sentido de pudor, el enfermo acepta lo que el médico dice y no se anima a preguntar porque cree que lo va a desmerecer, y entonces de esa forma queda conociendo la mitad de las indicaciones que el médico le hace. De ahí que esto tenga una gran importancia, la palabra del médico, en la relación médico-paciente. El origen, digamos, o el nudo gordiano, no podemos hablar de un origen porque las palabras médicas existían, del lenguaje médico lo podemos ubicar en la ciudad india de Gondishapur o Hundishapur. En general está escrito de las dos formas. Ahí podemos ver que
La Iglesia entra en guerra contra el paganismo. Los perseguidos se convierten en perseguidores, los torturados en torturadores, las víctimas en victimarios, y aunque Nestorio de Constantinopla, que es de origen persa, persigue ferozmente a los paganos, no puede escapar luego a la persecución del patriarca San Cirilo a raíz de algunas desatinadas expresiones que tiene él mismo sobre el cristianismo. Los nestorianos al final son excluidos de las lides religiosas y se dedican a la curación. Emigran al norte de la Mesopotamia, a Edesa, una ciudad que había sido curiosamente asiria, babilónica, israelita y primitivamente hitita. Ahí existe también un eremita sirio, San Efraín, que comía frugalmente alimentos vegetales, vestido con harapos, que construye el primer hospital de Edesa. Por otra parte, otro sacerdote pagano, o sacerdote mejor dicho, hijo de un pagano y de una mujer católica, cristiana, que es Rábula, se convierte posteriormente al cristianismo, abandona la familia y funda una enfermería exclusiva para las mujeres sobre las ruinas justamente de los templos paganos. Y estos serían los dos primeros hospitales que han fundado los cristianos en el mundo. Edesa de esa forma llega a ser considerada una nueva Atenas o una nueva Alejandría en virtud a la importancia científica. Y la medicina crece con los nestorianos y cesa de hacerlo cuando el obispo Ciro sugiere al emperador Zenón que estos eran los mismos que decían que María era la madre de Cristo y no era la madre de Dios, que era justamente lo que se le criticaba a los nestorianos. Cuando son expulsados de Edesa, los nestorianos se refugian en Persia, y en la escuela médica justamente de Gondishapur, que sería el vínculo, va a ser posteriormente ese vínculo entre Oriente y Occidente. Cuando los árabes en el 838 se apoderan de Gondishapur, ya respetan los colegios. El fanatismo que tienen no es como el que habían triunfado cuando habían triunfado sobre Alejandría, y en estos hospitales, que son cuidados por sacerdotes, se ven estudiantes y médicos griegos, sirios, persas, judíos e hindúes, y ahí se lee a Aristóteles, a Euclides, a Porfirio y Plotino, a Ptolomeo, a Hipócrates, a Galeno, a Dioscórides, es decir, a toda esa cantidad de genios que nos dio el helenismo y que van siendo traducidos. De ahí que la importancia de la escuela de Gondishapur, donde se unen tantas lenguas y tantas etnias, es que se empiezan a traducir los libros que estaban primitivamente escritos por los griegos. Tal es así, por ejemplo, que por poner un ejemplo, el-Biruni, que fue un islamita que era astrónomo, escritor, filósofo, médico, escribe un libro que se llama el Libro de Farmacia. Y en ese libro, que lo escribe alrededor del siglo XI, en ese libro hay 900 palabras persas, 700 palabras griegas, 400 palabras siriacas y 350 palabras indias, lo que está demostrando esa gran trabazón entre todas las palabras que se utilizaban en ese tiempo para la medicina. Posteriormente va a ser otra vez Federico II, Stupor Mundi, quien va a hacer una gran escuela de traductores en Sicilia, pero también va a aparecer en España la escuela de Toledo, donde conviven judíos, cristianos y musulmanes, y que se inicia en el año 1130-1140, y es la escuela de traductores más importante. De ahí que a través de los nestorianos, podemos decir, a través de estos nestorianos que hacen esa, si la Torre de Babel había sido la separación de las lenguas, acá se hace la conjunción de las lenguas. A través de estas escuelas de traductores, como digo, van a volcarse los libros en varios idiomas y van a poder ser accesibles al mundo, digamos, de lo que es la medicina. También hay que nombrar en esto, en el año 1060, a Constantino el Africano, que también en el sur en la escuela de Salerno, hace traducciones de libros en árabe, bizantino, griego, es decir, a muchas lenguas, y confluye con los conocimientos, los junta prácticamente. Es decir, que hasta ahí prácticamente la medicina
estaba gozando de una helenomanía y han quedado hasta ahora casi todas las palabras o las raíces de las palabras médicas son palabras griegas. Es decir, que dominaba justamente por esos libros griegos que los nestorianos habían podido conservar para el mundo occidental, dominaban las raíces griegas de las palabras médicas. Posteriormente el dominio empieza a ser por parte del latín. El latín, que ha sido llamado en alguna oportunidad por Sornia la madre castradora, fue una lengua que conjugaba todos los conocimientos que habían hasta ese momento. En el año 1628, Harvey escribe su libro De Motu Cordis en idioma latín, pero 25 años después va a aparecer en el idioma vernáculo, va a aparecer en inglés esta obra fundamental que demostraba la circulación de la sangre. Pero había grandes resistencias para que el latín dejara de ser la lengua médica, y las resistencias provenían por un lado de la universidad y por otro lado provenían de la Iglesia. La Iglesia consideraba que era una herejía traducir la Biblia a un idioma vernáculo, es decir, que la Biblia tenía que permanecer en latín. Y lo mismo se consideraba que era herejía transmitir todos los conocimientos que tuviera la ciencia a idiomas que no fueran el latín. La universidad, por otra parte, decía que no podía haber un individuo ilustrado que no conociera el latín, de ahí que de esa forma consideraba que el latín tenía que ser el idioma de la universidad. Pero se cree que este elemento era tal vez una forma de mantener los conocimientos cerrados para un grupo limitado de personas y no quererlos difundir. No obstante, tiempo después aparece Francisco I, que con su interés ya de su patria, de levantarla, hace que los textos sean escritos en el idioma vernáculo. Tal es así que en el siglo XVI aparece en Francia el primer, diario de medicina, que se llama el Diario de los Sabios, y ese diario justamente ya está escrito en francés. Las lenguas, como vemos, entonces pueden dividirse en dos partes importantes. Según el prestigio cultural del individuo, las lenguas pueden ser una lengua culta, una lengua vulgar y una lengua rural. La lengua culta va a ser la que hablan los literatos, con palabras que generalmente el pueblo en forma coloquial no utiliza, es decir, una lengua limitada para un grupo pequeño de personas. La lengua llamada vulgar es la que habla el pueblo, que por ahí tiene ideas, por ejemplo, de decir nadie es por nadie, es decir, una lengua donde puede entrar incluso a juntarse en esto, a tener vigencia lo que es el slang, lo que es el lunfardo, palabras que neologismos que van introduciendo porque van mutándose, que posteriormente, después de mucho tiempo, pueden llegar a ser consideradas como palabras aceptadas, pero comienzan así como palabras que el pueblo crea para una determinada circunstancia y en un determinado momento. Y hablamos de una lengua rural porque además de ciertas inflexiones que se le da a la articulación de la palabra, hay también ciertas características. El apócope, por ejemplo, de alfalfa por alfa, lo hablan los del medio rural. Decir, por ejemplo, por sesgo, es decir, sesgo, hablar con palabras haciendo también apócope de otras consonantes, como decir tirao por tirado, es decir, que van creando un lenguaje con que ellos se van manejando en el medio rural, que es como el del medio urbano, que también tiene sus modismos y su forma de apreciar. Esta, según el prestigio cultural, es una de las tantas divisiones que existen sobre la lengua. Y la otra parte sería, uno según el prestigio cultural, y el segundo sería según las profesiones. Y así tenemos que hay un lenguaje médico, un lenguaje arquitectónico, un lenguaje militar, un lenguaje del deporte, otro que es comercial. Es decir, que cada grupo, digamos, que se mueve dentro de una sociedad, tiene un lenguaje particular con el cual se comunica con los que están en la misma profesión.
Con respecto al lenguaje médico, se consideraba que en el año 1978 en 68 países se habían traducido 60.000 libros de medicina, con lo cual vengo a volver a considerar lo que pasaba en la escuela de Gondi Shapur, la escuela de los nestorianos, que da origen a la escuela de traductores. En la actualidad no hay escuela de traductores. Sin embargo, las traducciones de los libros de medicina son elemento habitual de lo que es la industria del libro. Y ya vemos esa cifra que hace ya más de una década que se ha dado, que se habían traducido 60.000 libros de medicina, es decir, títulos de medicina, no en tiraje, sino eso sería escaso, en el año 1978, como digo. Las palabras médicas se consideran que alcanzan alrededor de 40.000, las que se pueden considerar dentro de las que los médicos tienen como palabras directamente que manejan ellos. En nuestro país, por ejemplo, con la gran influencia que hubo de la medicina francesa a fin del siglo pasado y comienzos de este siglo, tal es así que hasta el médico argentino se representaba en algunas viñetas con el característico bastón con empuñadura de oro que representaba al médico francés, pero no solamente en su atuendo, sino también con respecto a las becas que daba la Facultad de Medicina. Generalmente eran para viajar a Francia. En ese momento París, Ciudad Luz, era el centro de todos los conocimientos, y de tal forma los médicos eran premiados al final de su carrera para viajar justamente a Francia. De esa forma que la influencia que tuvo Francia sobre la medicina recayó, mejor dicho, sobre muchas de las palabras que los médicos usamos, que en la actualidad, por ejemplo, han quedado. Hablar, por ejemplo, de rales en vez de decir estertores, hablar de Carrefour por decir conjunción, encuentro, cruce, hablar de flu por decir algo difuminado, algo difuso, es decir, palabras que se fueron enquistando dentro de la mente del médico argentino debido a la gran influencia que tenía la medicina francesa. Pero posteriormente la medicina empieza a recibir influencias de la medicina anglosajona. En la actualidad muchos estudiantes estudian directamente por libros en idioma inglés, otros lo hacen por traducciones, todos de libros ingleses. Ellos tienen su característica de abreviar, poner IAM para infarto agudo de miocardio, EPOC para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, que en todo libro o en todo tratado de medicina, en toda revista de medicina o cualquier, escrito sobre la misma, cuando comienza a hablarse de determinada enfermedad no se la vuelve a repetir con su palabra íntegra. Por ejemplo, no se vuelve a decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino que se vuelve a repetir EPOC, en una forma de ganar tiempo, de ganar espacio, y así se han habituado los médicos más jóvenes a hablar en siglas, lo cual hace que después pase a los médicos mayores y se cree una especie, de neologismo, de esas formas que empiezan a utilizarse con idiomas, foráneos. Puente aorto coronario es excepcional el médico que dice, generalmente todos dicen bypass, porque se van tomando las palabras de aquellos lugares donde se hizo originalmente el estudio y quedan adquiridas, quedan ya para el idioma, como neologismo para el idioma médico, como ocurre también con todas las palabras que derivan de la técnica. Los aparatos modernos que se están haciendo en otros países que no son la Argentina justamente, vienen en idiomas o están con palabras extranjeras que poco a poco vamos adoptando, porque a veces no podemos hacer la traducción y en otras ocasiones la traducción queda desmerecida y queda manteniéndose la palabra especial. Generalmente nadie dice ordenador para hablar de una computadora, es decir, que nosotros nos quedamos con la palabra que ha venido en su idioma original y desechamos en cierto modo la palabra en nuestra lengua. La medicina también tiene símbolos que es necesario mencionar así como al margen. El signo, por ejemplo, que tenían los egipcios, el ojo de Horus, lo tenían como un elemento que favorecería la curación. Entonces en cada tratado, en cada papiro donde se ponía
una forma de curación, se colocaba el ojo de Horus. Este ojo de Horus va variando y aparece posteriormente para los griegos y los romanos lo que es el signo de Júpiter, que se asemeja a un 4. Este signo de Júpiter, en la época de Nerón, el médico Crinas obliga a que se coloque en toda receta médica, con el objeto de manifestar ahí que el Estado está por sobre el médico, y además era un elemento para ayudar a la curación, así se decía. Eso quedó modificándose hasta que viene la época en que el cristianismo quiere que se ponga dentro de toda receta médica la palabra responsum Rafael. Responsum Rafael significa que estaba bajo la protección del arcángel Rafael, que era el enviado de Dios para sanar o para curar. Las variaciones van haciéndose poco a poco entre el signo ese parecido a un 4, que podría, si estaba su parte vertical un poco, hecha un círculo que podría asemejar una R, hasta que nos queda esa R, que es el recipe o el recipe de los latinos, que se coloca en toda receta y que se dice que es la forma en que el médico se dirige al farmacéutico para que prepare su receta. De tal forma que ese símbolo ha quedado hasta ahora, aunque en el último tiempo prácticamente el RP de las recetas de los médicos, que vendría a indicar reciba y prepare, prácticamente yo ya no lo veo en casi ninguna receta, es decir, que esa otra modalidad que se estaba utilizando desde muchos años atrás, de años 1600 y pico, ha dejado de utilizarse. Quedan otros signos de la medicina, la cruz roja, la cruz verde de los médicos, son signos creados cuando se creó la Cruz Roja a fines del siglo pasado y persisten en la actualidad y dan inmediatamente al individuo la idea de que ahí existe un centro de curación solamente con la presencia de esa cruz pintada de rojo o pintada de verde. El caduceo, es decir, ese símbolo donde aparece una varita donde se enroscan dos serpientes, tiene su origen también en la mitología griega. Existían dos serpientes, estaban peleando, pasa Mercurio, Hermes, y coloca ese caduceo, las serpientes dejan de pelear, y eso desde el siglo XVI se está usando como un ejemplo de lo que es la medicina. Las palabras médicas también pueden tener mal uso, por mala pronunciación. Yo voy a mencionar solamente algunas de aquellas que con mayor frecuencia los médicos pronuncian mal, como es decir estadio, una palabra que no existe en castellano, que es estadio o etapa, o decir, por ejemplo, síndrome por síndrome, aunque en el origen la palabra síndrome puede tener un origen, una palabra que era síndrome de origen griego, la palabra en castellano es síndrome, igual que decir endocrino por endocrino, que esa tampoco va acentuada. Es decir, que son palabras que habitualmente el enfermo, el médico puede pronunciar mal por hábito. Se va pasando, como yo digo, estas palabras que en las siglas o las palabras extranjeras van pasando de boca a boca y queda a través de un lenguaje oral, quedan ya aceptadas por todo el conjunto de médicos, y uno después observa originales de algún artículo donde estas palabras van, la palabra estadio a menudo se coloca de esa forma, o la palabra síndrome por síndrome, o decir endocrino por endocrino. Balín, al que nombramos muchas veces en esta serie de charlas por su importancia en la relación médico-enfermo, decía que la palabra del médico tiene todos los efectos de un preparado farmacéutico. Pueden ocasionar un excelente beneficio, pero un enorme daño. Esas palabras, tal vez Balín no se refería directamente a lo que era el lenguaje médico en sí, ese lenguaje profesional hermético. Se refería a otro proceso que tiene que hacer el médico, de pasar del lenguaje ese idioma hermético cerrado al lenguaje coloquial. Cuando él pasaba a tratar de explicar al enfermo sus problemas, Balín justamente decía, puede tener un efecto muy beneficioso o puede causar un enorme daño. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, a Reckenberg, que dice
que el médico de hoy no solo debería pesar muy bien sus palabras, sino que antes de hablar al paciente tendría que considerar siempre las siguientes cosas: si sus palabras serán útiles al enfermo, si son absolutamente ciertas, si es necesario que las pronuncie y si son del todo desinteresadas. De todas maneras, este es un, digamos, agregado que he hecho yo a lo que es el lenguaje médico. El lenguaje médico no es tal vez lo que hace el médico cuando entra en su relación médico-paciente, donde deja tal vez un poco la parte intelectual y se vuelca un poco a esa parte emocional, y con un lenguaje justamente que no tiene que ser médico, sino no sería entendido a la perfección. Pero de todas maneras viene bien que las palabras de Reckenberg y las palabras de Balint terminen esta charla sobre lo que es el lenguaje médico.